Entrar ya en materia, vamos a platicar pues sobre lo que sucedió ayer en el marco de un aniversario más de la expropiación petrolera. La candidata del partido Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum, presentó su proyecto de nación en materia energética, República Soberana y con energía sustentable, así la tituló, en la cual pues propone seguir al pie de la letra la política y los principios del presidente López Obrador de fortalecer pues a los dos monopolios estatales, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a platicar con Óscar Ocampo. Él es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío Rogelio? Encantado de platicar con ustedes el día de hoy. Igualmente, Óscar, ¿qué te pareció la propuesta de la candidata Sheinbaum? Te diría que en términos generales no hay mucha novedad. Al final del día se reafirma que el plan es seguir con la política energética que ha implementado la administración del presidente López Obrador los últimos 5 años, anclado en la preponderancia de Pemex y de la CFE en la parte de hidrocarburos y eléctrica. Retoman algunas viejas propuestas como la parte de que el mercado eléctrico 54% lo mantenga la CFE y un máximo de 46% los privados. Al mismo tiempo se reafirma el apostarle por incrementar la plataforma de producción petrolera, no pasar del 1.6 millones de barriles diarios que tenemos ahora al 1.8, es lo que presentó Sheinbaum. Y quizá como novedades está la parte de pobreza energética, no atender las comunidades que tienen menos de 2.500 habitantes y muchas veces no tienen energía eléctrica. También la eficiencia energética, que es algo que ha estado mayoritariamente fuera del debate estos años, pero en términos generales te diría sin novedad. Oscar, dentro de los 10 puntos que también planteó la doctora Sheinbaum está la de pues regresar al tema de las petroquímicas, digamos que fortalecer todas estas plantas. ¿Tú cómo ves ese planteamiento? Bueno, es muy importante en el sentido que el estado de las instalaciones petroquímicas de Pemex en Coatzacoalcos, pero también en Tabasco, pero también en Campeche, es es obsoleto, es de obsolescencia, ¿no? Así es que es importante, y también es importante en el sentido que en la medida que avance la electrificación de la economía y eventualmente si llegase a caer el, los márgenes de la refinación, pues en la petroquímica hay un negocio muy importante, ¿no? En los plásticos, en los fármacos, en la ropa, así es que es un negocio muy importante y la tendencia mundial es reconvertir refinerías hacia petroquímicas, ¿no? Así es que bien implementado podría ser un proyecto importante. ¿Qué tendríamos o qué tendría que considerarse para, pues ahora sí que llevar a buen rumbo el eterno proyecto y sueño de hacer de la petroquímica mexicana un gran sector, una gran industria muy rentable para que sacara del marasmo en que se encuentra Pemex? Porque eso siempre se ha dicho, pero pues no se ve nada claro. Bueno, hay, hay que poner las cosas en su debida proporción. O sea, la petroquímica no va a salvar a Pemex y no va a rescatarla de la situación en la que está, ¿no? Al final del día, eso pasa por otras cosas, pasa por que los apoyos sean más estructurados, transparentes, pasa por adelgazar la empresa, pasa por cambiar su gobernanza. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué habría que hacer en la parte petroquímica? Renovar las instalaciones es una parte importantísima, ¿no? Al final son instalaciones ya muy antiguas que no tienen la tecnología más avanzada. En segundo lugar, también, así como en la refinación, difícilmente va a haber un privado que quiera entrarle. Históricamente en la petroquímica sí ha habido privados con interés en entrarle, ha habido asociaciones más exitosas que otras, pero también tienes que compartir el riesgo, ¿no? Tienes que compartir tu riesgo financiero y operativo. Y tercer punto, también apostar a la infraestructura. O sea, si tú quieres que Coatzacoalcos, por ejemplo, sea este gran clúster de petroquímica, tendrías que al mismo tiempo modernizar de una forma mucho más ambiciosa de lo que se está haciendo el puerto de Coatzacoalcos. Deberías invertirle a las autopistas, deberías invertirle a los ductos. Así es que, bueno, al final es una mezcla de inversión en infraestructura con el
la inversión en los fierros propiamente y buscar asociaciones, APPs o algún otro instrumento para asociarte y compartir el riesgo con privados. Claro. Sin embargo, Óscar, en la presentación, en el planteamiento que se hizo ayer en el Monumento a la Revolución, en ningún momento se hizo alusión al sector privado. Bueno, quizá la única alusión es el 46% máximo que pueden tener en el mercado eléctrico, ¿no? Y esa es la diferencia fundamental con el proyecto de Xóchitl Gálvez, los espacios y la magnitud con la que puede entrar la inversión privada, ¿no? Al final, como era de esperarse, el proyecto de Sheinbaum tiene un tinte nacionalista, soberanista, estatista, que bueno, ha sido el sello de la política energética del presidente López Obrador y que difícilmente se iba a salir de ahí. Sin embargo, hay dos puntos muy importantes donde sí hay una participación privada y donde sí se abre la puerta a la participación privada. Uno ya lo mencionaba en la generación eléctrica y otro en el gas natural, donde desde esta administración ha habido asociaciones muy importantes con privados, por ejemplo, para desarrollar infraestructura de ductos, no de gasoductos como el ducto marino en el Golfo de México. ¿Qué otra cosa le ves atractiva a la propuesta de Sheinbaum? Por ejemplo, ¿qué opinión te dejó o qué sabor de boca te dejó pues el que haya salido ahí el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a respaldar la propuesta? Te diría que hay dos cosas muy positivas que destacar. El primero es el foco en la transición energética. No falta ver el cómo, pero en este gobierno no se ha mencionado prácticamente en ninguna mañanera el término transición energética, y que para Sheinbaum sea un pilar la parte de renovables es importante. Siguiente punto relevante, ya lo mencionaba, el gas natural. El reconocer que el gas natural es un vector, es un catalizador de desarrollo en el sureste de México, también es muy relevante, no darle continuidad a esta política de infraestructura de gas natural. Y bueno, el que estuviera el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el evento al final es un mensaje más político, no es un mensaje más de unidad de la izquierda, ¿no? que algo que se pueda reflejar en política pública. Óscar, también la candidata Sheinbaum pues de plano le dio la vuelta al tema de la deuda de Pemex. ¿Qué hacer con Pemex? Es la pregunta de los 64,000 pesos, y ese es el gran reto en materia energética y también en materia de finanzas públicas que hereda la próxima administración. Te diría que quien sea que gane la presidencia en junio va a tener que continuar con la política de apoyos, ¿no? Eso, así como se menciona, bueno, ¿cómo se va a financiar esto con lo que ya no le vamos a dar a Pemex? La realidad es que va a haber que seguir apoyando a Pemex. Quien sea que gane, cómo hacerlo de una forma mucho más transparente, estructurada, pero va a tener que continuar alguna política de apoyos a Pemex. Ya se te está acabando el margen para reducirle impuestos, ¿no? El derecho de utilidad compartida ya está en 30%, ya no lo puedes bajar mucho más. Así es que el reto ahora es cómo condicionas esas ayudas a una reforma profunda en la gobernanza de la empresa, ¿no? Cómo despolitizas las decisiones de la empresa y cómo la obligas a que sus decisiones sigan una lógica de negocios, no política, no clientelar, ¿no? Y eso se dice fácil, pero es bien complicado de implementar. ¿Y tiene lógica cerrar refinerías como lo ha planteado Xóchitl Gálvez? Depende cómo lo veas. Si lo vemos desde un punto de vista financiero o desde un punto de vista ambiental, claro que tiene lógica. Pemex Transformación Industrial perdió 183,000 millones de pesos el año pasado en su operación. Rentable no es, pero cerrar refinerías tienes que hacerlo de una forma mucho más cuidadosa, ¿no? Porque el impacto económico que sí vas a tener, por ejemplo, en la zona de Tampico, es muy relevante, ¿no? Tienes que ver, bueno, cómo minimizas ese impacto, cómo no afectas a las familias, no únicamente de los trabajadores, ¿no? Sino de todos los empleos indirectos que te genera la refinería en el área conurbada de Tamaulipas, en Madero, y ahí tendrías que hacerlo de una forma con plazos de tiempo generosos, ¿no? Con un plazo relativamente extenso, no sé si 5, 6 o 10 años, para gradualmente ir compensando de otra manera la actividad económica que estarías perdiendo con las refinerías, ¿no? Si tú logras abordar ese reto y es un plan serio, detallado, minucioso, podríamos pensar en cerrar refinerías, ¿no? De lo contrario, sí que hay que tener cuidado con que los trabajadores y la comunidad local no tenga un impacto desproporcionado de un cierre de refinerías. También en la víspera se habló mucho, Óscar, de incorporar el hidrógeno verde y azul como un medio también de generación de energía. Así es, y bueno, en Estados Unidos con la
ley de reducción de la inflación. En Europa también se está apostando muchísimo al hidrógeno verde, ¿no? Que es el hidrógeno generado a partir de fuentes renovables, no específicamente de paneles solares fotovoltaicos. La CFE ya está haciendo algo de eso. Vamos muy atrás, obviamente, pero algo se está haciendo. Bueno, todavía es pronto para saber si es la siguiente gran revolución en materia energética, pero ahorita es una de las tecnologías más prometedoras. Claro. ¿Y esto lo podrá hacer Pemex solo o la CFE? Difícilmente. Al final vas a tener que asociarte con empresas que para empezar traigan el conocimiento, el expertise de fuera, y bueno, eso más allá de la parte nacionalista, soberanista, es algo que vas a tener que hacer. Pemex ya tiene algo de hidrógeno, no hidrógeno verde, no, sino lo que se llama hidrógeno gris, que es el que viene a partir de energías fósiles, pero Pemex ya es un productor relativamente importante a nivel nacional de hidrógeno. Ahora su reto es, bueno, ¿cómo puedes hacer eso un negocio más rentable, ¿no? Y la CFE está iniciando, pero como les digo, todavía en pasos muy incipientes, ¿no? Si uno ve la planeación del sector eléctrico en el PRODECE, ¿no? El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico, ya en las proyecciones se ve como un crecimiento gradual del hidrógeno como parte de la matriz de generación Óscar eléctrica en Ocampo, México, ¿no? te agradecemos mucho la entrevista. Nos tenemos que ir a un corte. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos.